Bueno, después de esta profunda reflexión y de este peso que traía en mi corazón, que ya pude expresárselos de la aplicación de las cosas que pasaron esta semana, de lo que se predicó la anterior, sí me gustaría decirles gracias por estar aquí. Dios me los bendice, Jesucristo esté en su corazón, que el Espíritu Santo siga guiándolos y esperamos que en el amor de Cristo nos sigamos moviendo todos nosotros para seguir ayudando y que ninguna de las cosas que pueden ocasionar a través de nosotros frustraciones o incluso, ¿por qué no, miedos o de alguna manera, vamos a decir, coraje o sentir que las cosas sean injustas, no dejemos de servir a Dios. Sigamos sirviendo a Dios. Así que le damos la bienvenida también a las personas que se van a reunir a través de las redes sociales. Gracias también por estar acompañándonos en estos estudios, en este tipo de enseñanzas que estamos teniendo, que como ustedes saben son temáticas, y estamos hablando ahorita de una serie que le hemos llamado Andar en Plenitud, una forma de vida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces vamos a darle el título a esta enseñanza: la congruencia de andar en libertad. Congruencia de andar en libertad. Y voy a ponerle como subtítulo: una valiente decisión. Mis hermanos, desde que yo recuerdo que era pequeño, siempre una de las acciones más deseadas que he visto a través de la historia, en la escuela o incluso, ¿por qué no?, en movimientos sociales, revoluciones, guerras, es buscar obtener la deseada libertad, quitar el yugo que nos oprime. La libertad, como el mundo la entiende, nos dice que es hacer lo que uno quiere, desea, vivir sin límites, sin rendirle cuentas a nadie, incluso violando las reglas puestas por la autoridad. Esa no es la libertad que realmente nos lleva a hablar de la congruencia. La congruencia es que podamos nosotros habitar con los demás teniendo un respeto y acciones específicas para poder vivir en comunidad. Así que la Biblia, contrariamente al diseño de la, vamos a decir, no de la libertad, sino del libertinaje, nos enseña que nuestra libertad está sometida a honrar a un nuevo amo que vamos a tener y a las ordenanzas y mandamientos que Él nos da. Entonces, amados y hermanos, si te estoy hablando a ti que eres amado hermano en Cristo, amada hermana en Cristo, y a ti que también de alguna manera estás escuchando los mensajes y que Dios está poniendo en tu corazón transformarse, debemos de pensar como personas que somos seguidores en Cristo, que debemos asumir el compromiso diario de vivir con amor y humildad alrededor de quienes nos rodean, utilizando nuestra libertad en Cristo para buscar activamente el bienestar y el crecimiento espiritual de otras personas y de nosotros mismos. Así que vamos a partir de la porción bíblica que nos va a llevar en este día, que está en Salmo 119, versículo 45, y lo vamos a leer en Reina Valera 60. Y dice la palabra: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Leo nuevamente el versículo, Salmo 119, 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Si tú observas el versículo, la idea central es clara. No hay libertad sin obedecer los mandamientos de Dios. Y esto nos lleva a una regla clara que hemos hablado ya con anterioridad. La libertad está acompañada siempre de responsabilidad. Voy a decirlo de una manera todavía más sencilla. Es un matrimonio. La libertad y la responsabilidad siempre estarán juntos. Si tú vas a un gimnasio y llegas a la administración, te van a decir principalmente cuáles son los precios, pero después te van a dar una gran cantidad de reglas que debes de seguir durante tu estancia o visita en el gimnasio. Esto significa que mientras tú estés en las instalaciones, tienes la oportunidad de utilizar todas las cosas
es decir, todas las máquinas, todas las pesas y todo lo que encuentres ahí, pero conforme está reglamentado. La libertad real que tienes es utilizar las instalaciones y todo lo que son sus máquinas de manera como adecuada, de manera como se te pide. Obviamente se te está pidiendo que tengas una responsabilidad sobre lo que está, el equipo que está alrededor, más una responsabilidad sobre cómo va a estar la salud de los demás, porque efectivamente esto puede depender que una persona se pueda enfermar. De tal manera que hay una responsabilidad y obviamente tenemos que tener una obediencia. Desafortunadamente, muchos de nosotros vamos a un lugar donde se supone que tenemos libertad y por el hecho de que tenemos vamos a decir, la fuerza, la hegemonía, somos jefes entonces y podemos pagar, podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Este es el contraste que la Biblia nos está diciendo. Si somos cristianos, obedecemos con responsabilidad. ¿Cierto? Y aquí dice, si realmente tú quieres andar en libertad, como Dios lo dice, entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer los mandamientos de Dios. Así que no podemos ir al gimnasio a hacer lo que queramos. Entonces, transfórmalo en este momento a las cosas de este mundo. Y en este mundo nosotros estamos, mis hermanos, ¿estamos o no estamos en este mundo? Sí estamos en este mundo. ¿Y si estamos o no estamos en esta realidad? Sí estamos en esta realidad. Entonces, aunque ya somos ciudadanos del cielo, escucha lo que te voy a decir. Tenemos que seguir con reglas que están en este mundo y tratar de respetar las cosas para estar mejor. Siempre del lado de Dios, no del lado de lo que no es correcto de parte de Dios. Así que la expresión en la Biblia, andar en libertad, significa que hemos adquirido nuevas responsabilidades y estamos sometidos a una nueva dirección en nuestra vida, debido a que somos adoptados ya como ciudadanos del pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y eso ya lo vimos la semana pasada. Entonces, la libertad de que Cristo nos da es una oportunidad de vivir de una manera que honre a Dios, que beneficie nuestra alma y especialmente que estemos viviendo en este mundo conforme a las reglas celestiales. Pero para poder tener una responsabilidad de seguir las reglas de Dios en este mundo, tenemos que entender que es una decisión muy valiente. Porque muchas veces vamos a chocar contra los preceptos, conceptos, y voy a decirlo así, y actitudes que la gente del mundo tiene. ¿Y a quién tenemos que favorecer? ¿Lo que Dios nos dice o lo que la gente dice? Tenemos que tener muy claro esto, entonces por eso vamos a partir de esta pregunta. ¿Cómo debemos de andar en esta libertad que Dios nos da para vivir como ciudadanos del reino celestial? ¿Dónde, mis hermanos? Aquí en este mundo. En este mundo. En el otro tendrá otras reglas que solamente Dios las conoce y que realmente no nos las revela a través de la palabra de Dios, pero yo creo que ya para ese momento nuestro corazón, como ya ha sido transformado y glorificado, creo que ya estaremos sometidos al 100% a obediencia, ¿correcto? Entonces, mis hermanos, mencionaremos 5 puntos que nos ayuden a contestar la pregunta que estamos haciendo. ¿Cómo debemos de andar en libertad para vivir como ciudadanos del cielo? ¿En dónde? En este momento, en este mundo. Por eso Jesucristo dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guarde. Y ese mandamiento lo tenemos que tener en nuestro corazón y nosotros tenemos que pensar en nuestro corazón que eso es lo que Cristo quiere de ti y quiere de mí. Así que ustedes, mis hermanos, tienen que pensar cómo deben de andar en verdadera libertad conforme a las reglas del cielo, como les di el ejemplo del gimnasio, y cómo debemos de andar en libertad para que los demás sean sanos, para que los demás cooperen, para que los demás estén también teniendo responsabilidades ante Dios y que para que también guarden las reglas que se les han dado. Compromiso grande. Compromiso mayúsculo que a veces nosotros no lo queremos tomar. Por eso decimos, no, es que las cosas de la iglesia solamente son para los ministros o siervos, mientras que la gente que estamos del otro lado, obviamente solamente nos quedamos como espectadores. Desafortunadamente,
todas las reglas que Dios da. Es para ministros activos como para espectadores pasivos y activos. Así que, mis hermanos, nadie en la iglesia se salva de tener un compromiso con Dios, sus reglas, ordenanzas y la forma que Él quiere que vivamos en este mundo. Así que la primera respuesta de cómo debemos de andar en libertad es saber si verdaderamente somos libres. Y entonces el punto que vamos a tomar primero es: andamos en libertad cuando el Hijo de Dios nos redime. Cuando el Hijo de Dios nos redime. Y dice en Juan 8, versículo 36, Reina Valera 60. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra libertare, aquí mucha gente la traduce inmediatamente como sinónimo de libertad, pero realmente es si el Hijo nos exonerara o si el Hijo pagara la deuda por nosotros o si pagara la multa. Eso es lo que realmente significa. Libertare no significa tener libertad. Mucha gente interpreta mal por eso. No, es que el Hijo nos exonere, que el Hijo nos libere de la sentencia que tenemos de muerte. Así, ¿de qué nos exonera el Hijo? Es del pecado. Vean lo que dice Spurgeon. El pecado te sedujo con toda clase de iniquidades engañosas, como Jezabel con el rostro maquillado, pero no te ha producido más que dolor y sufrimiento, y será tu eterna ruina a menos que Dios en su gran misericordia lo impida. La Biblia entonces nos enseña que éramos ¿quién? Esclavos del pecado y condenados a muerte, ruina, dolor y sufrimiento, aunque nosotros pensábamos o pensamos que era la mejor forma de vivir, dándole vuelo a la carne. Así que la Biblia nos enseña a que éramos esclavos del pecado. La Biblia nos enseña a que estábamos condicionados a tener muerte espiritual en el lago de fuego y azufre. Mis hermanos, no sé si ustedes han reflexionado que el pecado era nuestro Señor y le servíamos de manera natural sin darnos cuenta, pensando que éramos libres. Sí, éramos libres de robar, éramos libres de hacer fraude, éramos libres de mentir, éramos libres de agredir, éramos libres de justificarnos, de tener excusas y algunas cosas más que no quiero mencionar porque algunas otras personas escalaron más sus actitudes con el pecado, como robar a gran escala. Así que, mis hermanos, lo primero que tenemos que pensar es que sin Cristo, nuestro amo y Señor es el pecado. Y le servimos, así como le sirvió Caín. Nosotros podemos servir también al pecado. Mis hermanos, Jesús nos dice en Juan 8, versículo 34 y 35, que ya alguna ocasión nosotros estudiamos. En Reina Valera 60 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que ha pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Mis hermanos, si el pecado es nuestro amo o era nuestro amo, nos ataba a cadenas de esclavitud. Yo siempre les he dicho, nos ponía un grillete en el pie y cada vez que quería, el chanclas lo jalaba para que nosotros cayéramos. Y nos hemos dado cuenta a través del tiempo que el pecado nos separa de Dios y nos condena de la muerte eterna. Porque tendríamos entonces una muerte eterna, mis hermanos. Separados de Dios, empezamos, ¿qué dijimos? En este mundo, las reglas son, en este mundo, a estar separados de Dios y empezamos a practicar el estar separados de Dios para una eternidad. Pero Dios es muy misericordioso, Dios es muy amoroso y Dios hizo algo por ustedes y hizo algo por mí. Y nos otorgó gratuitamente el recurso de la salvación a través de la fe en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús.
Déjeme decirte que no todos tenemos los oídos abiertos, ni nuestros ojos abiertos para recibir este gran regalo de la gracia. Así que desafortunadamente, aunque Cristo les abre la puerta para exonerarlos, muchos tienen el miedo de aceptar la libertad espiritual con la responsabilidad que esto implica. Y yo he escuchado, no sé si usted lo ha escuchado, que hay personas jóvenes que yo conozco que dicen, voy a vivir mi vida ahorita y cuando esté viejito, entonces entrego mi corazón a Cristo y ya de esa manera tengo asegurada una buena vida en esta tierra y una buena vida en el cielo. Es exactamente de la libertad que estamos hablando, equivocada. A esto se le llama libertinaje. Yo primeramente quisiera en este tipo de reflexiones que tú entendieras que lo que estás realmente teniendo miedo es a la responsabilidad que implica ser un hijo de Dios. A la responsabilidad que implica enseñar un testimonio como ciudadano del cielo. Sí, mis hermanos, la mente de muchos de nosotros oscila en que vamos a tener la oportunidad al final de podernos arrepentir. Y si en el último segundo nos arrepentimos, Dios nos va a aceptar en el cielo. Mis hermanos, si hemos vivido una vida sin Cristo, en el último momento va a ser muy difícil que muchos de nosotros realmente podamos doblar nuestro corazón y aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador. Así que, como te vuelvo a repetir, muchos rechazan la gracia que Dios nos da a través del sacrificio de Jesucristo por el miedo y porque no quieren aceptar la responsabilidad espiritual. G.C. Chesterton dice, la libertad más moderna es, en el fondo, temor. No consiste tanto en que somos demasiado audaces para sobrellevar las normas, sino que somos demasiado tímidos para soportar las responsabilidades. Esto me hizo acordarme, no sé si usted está enterado, que aproximadamente en 1992 una persona estuvo en la cárcel en los Estados Unidos y esta persona estuvo en la cárcel por más de 40 años. Repentinamente un juez le otorgó la libertad. Al momento de conocer la noticia a su abogado, corrió rápidamente a decirle, ya eres libre. Cuando él escuchó las palabras, dice en las noticias que quedó petrificado. Volteó a verlo y le dijo rotundamente, yo no salgo de aquí. Y se negó argumentando que no había ninguna forma de asumir una nueva vida fuera de la cárcel porque él no quería tener la responsabilidad de vivir en una sociedad. Tuvo que cometer algunos otros crímenes más dentro de la cárcel antes de que lo dejaran salir para volver a estar nuevamente en la cárcel. Mis hermanos, muchos de nosotros tenemos ese dilema en relación a nuestra libertad terrenal. Muchos de nosotros tomamos la decisión de quedarnos en la tierra, de quedarnos con los gustos, con los deleites, con las cosas hermosas que ofrece esta tierra para la carne. Y cuando Cristo viene en nuestras vidas, no aceptamos el indulto. No aceptamos que podemos tener un regalo de la gracia y una salvación eterna porque queremos seguir viviendo sin las responsabilidades que implica de ser ciudadano del cielo. Mucho menos de tratar de trabajar bajo una dirección de Dios en esta tierra. Es decir, en otras palabras, no queremos aceptar la mayordomía de Cristo. Queremos seguir aceptando la mayordomía del mundo y de las necesidades que tiene este cuerpo. En otras palabras, si me está siguiendo, si estoy explicando, usted y yo no queremos salir de la cárcel del pecado y queremos continuar bajo el yugo del mismo amo. Pero usted y yo somos diferentes, ¿verdad? Y hemos dado un paso muy valiente, un paso grande, un paso fuerte, y hemos aceptado de corazón la exoneración que nos da Cristo, aceptando tenerlo como nuevo amo. ¿Usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuevo amo?
Y si no lo hemos aceptado, quizás hoy es el momento de poder decir, yo no tengo miedo y sí quiero asumir las responsabilidades que implica el trabajar en este mundo como ciudadano del cielo. Quiero tener una nueva forma de vida. Y quiero aceptar que no estamos presos más, que no somos más esclavos del pecado, porque el precio de mi exoneración ya lo pagó Cristo. Porque al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Usted y yo hoy somos verdaderamente libres. Vean lo que dice en Romanos 6, versículo 22 y 23, y lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Creo que, si te das cuenta, estamos llenos de regalos en este momento. Dice que el beneficio de ser siervos de Dios, primeramente nos trae santificación. Pero el regalo más hermoso es que vamos a tener una vida eterna. Y todo esto lo vamos a adquirir a través de la fe en Cristo Jesús. Deberíamos estar contentos, gozosos. En este momento, mis hermanos, ustedes y yo estamos libres de la sentencia de muerte por la gracia de Dios a través de la fe del Hijo de Dios. Hermanos, tendríamos que gritar de gusto. A través de la gracia hemos dado un paso grande en fe, el cual nos promete que vamos a estar cara a cara bajo la dirección de Jesús por una eternidad. Solamente hemos cambiado ¿de qué, mis hermanos? De amo. ¿Se da cuenta? Hicimos un cambio solamente de amo. En lugar de servir al pecado, servimos ¿a quién? A Jesús. Servimos a nuestro Padre Celestial y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Que el Hijo nos libertare. Y en este momento, si tú no has aceptado a Jesús, yo te pido que tú busques en tu corazón, para que Jesús te está buscando ya a ti. Porque Él te quiere también como ciudadano del cielo. Así que te necesitamos en el ejército de Dios. Te necesitamos en la comunidad de Dios. Te necesitamos en la iglesia de Cristo. Da ese paso con valentía y sin miedo. Da ese paso, ¿por qué? Porque eres parte del grupo eterno. Voy a decirlo de esta manera: eres parte del grupo ganador. Es un momento importante que si tú ya estás, en tu corazón lo pongas fuerte y digas: sí, Señor, quiero ese compromiso de vivir bajo tus reglas y la responsabilidad de poder llevar cada una de las cosas que tú nos demandas a nosotros a nivel espiritual. Independientemente de la opinión de los demás, porque como nos damos cuenta, la opinión de los demás nos puede llevar a grandes frustraciones, grandes debates e incluso grandes confusiones y dudas que no existen cuando tenemos libertad en Cristo Jesús. Te invito a ser el verdadero ciudadano del cielo para este momento. Te invito a que realmente voltees tus ojos a conocer quién es tu amo. Y te invito a que veas que ese amo tiene un corazón misericordioso, bondadoso, amoroso para ti y para mí. Vamos al segundo. Andamos en libertad con la guía divina para poder permanecer. Hemos hablado mucho de permanecer en el fundamento en el pasado, ¿ciertamente? Bueno, en Gálatas 5, versículo 1, en la Nueva Biblia de las Américas dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Nuevamente, ¿qué nos está indicando la palabra de Dios?
que la libertad la tenemos a través de ¿quién? De Cristo, pero para no ser sometidos al yugo de la esclavitud. Es decir, no nos sometemos, como ya lo vimos en el pasado, hace 3 o 4 instrucciones, no nos sometemos ni a la ley, ni al pecado, ni permanecemos tampoco en ritos personales o ritos hechos por las iglesias. Así que la libertad que nos ha sido otorgada por parte de Cristo nos ayuda a tomar una decisión valiente, mis hermanos, de no regresar ¿a qué? A la opresión de la esclavitud del pecado, ni tampoco a ser sometidos nuevamente por el pecado. Diga conmigo, somos débiles, necesitamos de Cristo para no regresar a nuestra condición anterior. Déjenme darle este ejemplo. Una persona trabajaba en una tortillería y estuvo ahí por más o menos 40 años. De hecho, le ayudó a crear a sus hijos. La trataba extraordinariamente mal, de una manera nefasta. La ayudaba incluso también a limpiar su casa por el mismo salario. Si bien el salario era justo para la persona, el trato para ella no era justo. Estaba como sometida por la necesidad. Yo creo que si usted se está dando cuenta con lo que le estoy comentando, su salario y la forma de vida que estaba teniendo era un sometimiento completo a la esclavitud. Con el tiempo, la tortillería, cambió de dueño. Obviamente ella ya era una anciana. Ella pensó que la iban a despedir. Cuando el nuevo dueño llegó, la vio y le dijo, ¿cuántos años tienes trabajando aquí? 40 años. Dijo, no te preocupes, te voy a dar un lugar donde tú puedas funcionar con tu edad. Y no la despidió. Simplemente le entregó nuevas funciones. La trató con cariño, la trató con amor, le dejó que hiciera las cosas que necesitaba. Con el tiempo, un día regresó el antiguo dueño y con la misma actitud quiso mandar a la mujer. Y el nuevo dueño salió y le dijo, esta mujer es mi empleada, este lugar es mi tortillería y tú no puedes dirigir ni una sola palabra a ella. Cuando ella lo volteó a ver, le dijo, tú tienes la opción de obedecerlo o tienes la opción de continuar haciendo tu trabajo. ¿Qué decides? Obviamente la mujer no quiso obedecerlo y siguió haciendo su trabajo. Mis hermanos, esto es exactamente lo que el Señor quiere de nosotros. Que una vez que nos rescató del yugo del pecado, que solo nos trae sufrimiento, maldad, destrucción, esclavitud, que nosotros salgamos de ahí para que Cristo en su amor nos restaure, nos reubique, nos ayude con nuevas instrucciones para que nosotros podamos servirle libremente. Y sí, va a venir la tentación, y sí, va a venir el chanclas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que aunque venga el chanclas, Jesús ya lo venció en la cruz. Y aunque venga la tentación, podemos orar a Dios para no entrar en tentación y poder resistir del mandato. Y voy a decir, ¿por qué no? De la necesidad de poder regresar a cosas que teníamos en el pasado. Así que, como fue el dueño, mis hermanos, el nuevo dueño, de esa misma manera debemos escuchar la guía del Espíritu Santo que nos ayude a estar firmes en nuestras decisiones, especialmente cuando vengan las tentaciones y los ataques del enemigo. Porque el mundo está fuerte. Las justificaciones son muchas. Pero nosotros debemos estar ¿bajo quién? Bajo el nuevo dueño, bajo la nueva dirección, apreciando con mucha gratitud el regalo que nos dio, aún sin merecerlos. En 2 Corintios 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Sí, el Espíritu del Señor ya no está fuera, mis hermanos, como en algunos otros lugares nos enseñan que estamos esperando a que el Espíritu de Dios baje.
No, el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a la Biblia, ya mora en usted y mora en mí. Por lo tanto, nosotros llevamos la divinidad de Dios para hacer las cosas correctas que Él nos pide. Así que, mis hermanos, usted tiene que estar bien contento. Yo tengo que estar bien contento porque el Espíritu Santo actúa como guía constante, ayudando al creyente a discernir la voluntad de Dios en cada decisión que usted va a tomar. ¿Me está escuchando? O sea, el Espíritu Santo no le abandona. En la mínima decisión, y yo le quiero decir, hasta para escoger una fruta, usted puede solicitarle: Señor, guíame para tomar la mejor fruta. En alguna ocasión, yo recuerdo que nosotros íbamos a hacer una salsa y yo quería hacer la salsa lo más buena posible, y para esto tenés que tener un tomate que no esté pasado, pero que esté súper maduro. Entonces es difícil esa elección. Y yo le dije: Señor, ayúdame. Pero vi varios tomates que ya estaban casi por pasarse. Y entonces dije: tomate ya no lo va a vender la tienda, lo va a desechar y ellos van a perder, pero yo lo puedo utilizar. Bajo la guía de Dios, Señor, ayúdame a escoger los mejores. Escogimos los buenos y nos salió una sopa deliciosa. Y la tienda no perdió. Son decisiones que te ayuda el Espíritu Santo de Dios a tomar, porque la mayoría del tiempo cuando vamos a escoger, hay que ser sinceros, queremos escoger lo mejor y lo que nos dure más. ¿Correcto? Pero el Espíritu Santo nos dice que debemos también ayudar a los demás a que puedan también vender sus productos y tomar las mejores decisiones en este mundo, en armonía para los demás. Esto suena mucho a idealismo, ¿no? Pero desafortunadamente es una práctica cristiana que debemos llevar nosotros. ¿Te digo algo? Usted y yo tenemos que vivir una vida justa. No por el poder de la ley, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios que te guía. Te voy a decir, a santidad fuimos llamados, a santificación hemos sido llamados. La ley no nos lleva a santificación. Solo nos puede revelar lo que es el pecado y condenar la acción del pecado. Pero el Espíritu Santo, quien mora en ti, quien mora en mí, te capacita para andar en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, en donde realmente entonces tendrías libertad. Dios no te demanda la ley, ¿verdad? Dios no te demanda el poder de que puedas cumplir todo. Dios te demanda que tengas fe para que el Espíritu Santo de Dios te dé libertad y tú puedas entender las Escrituras y saber cómo puedes actuar ante los demás. ¿Se acuerdan cuando vimos que nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos? Esta es una demanda no de parte de la ley, ¿verdad? Porque la ley no dice eso, sino es una demanda de parte de Dios, porque nosotros tenemos que aplicar el amor ante cualquier decisión que tomamos en pro de los otros. ¿Queremos libertad, mis hermanos? La misericordia, la bondad, el amor de Dios aparecerá en cada una de tus acciones. Déjame decirte que por otro lado, entonces, Dios es tan misericordioso y trabaja en ti como trabaja en mí para sostenernos con sabiduría. Les voy a volver a recordar algo, aunque yo sé que en esto soy muy criticado, pero ustedes tienen autoridad delegada de parte de Dios. Y también ustedes tienen por la otra parte ataques del enemigo. Así que necesitamos la Escritura que esté en nuestro corazón todos los días para poder discernir cómo vamos a responder a toda esta situación. Requiere usted de la guía de la Escritura que es inspirada en los hombres de Dios que la escribieron. ¿Por parte de quién, mis hermanos? Del Espíritu Santo de Dios. Requerimos al Espíritu Santo de Dios en esta tierra para que sea nuestra guía permanente hasta que lleguemos a la patria celestial. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo no solamente te guía, sino que también te transforma, también te informa y te ayuda a que tengas la mente de ¿quién, mis hermanos? La mente de Cristo.
A que tengas un corazón conforme a quién? Conforme a Dios. Que tengamos una necesidad de buscar las cosas de Dios con responsabilidad todos los días. Mis hermanos, tenemos a Jesús como Señor y Salvador y tenemos la guía del Espíritu Santo, y ahora sí podemos decir que tenemos libertad, porque con esto comprobamos que hemos nacido de nuevo, porque estamos sometidos a Dios ante las demandas de este mundo. Así que, mis hermanos, vamos a pasar al tercero. Andamos en libertad cuando nos sometemos a la autoridad. Y ahí vamos otra vez, ¿verdad? A someternos a la autoridad. Pero ¿qué dijimos? Que todo lo que estamos hablando de la verdadera libertad se aplica ¿en dónde, mis hermanos? En este mundo. Así que, mis hermanos, tengamos un compromiso en entender que la libertad que tenemos en Cristo nos invita a tener responsabilidad de obedecer a las autoridades. Primero de Pedro 2, versículos 15 al 17, en la Nueva Versión Internacional dice: porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, me gustó esta versión. Voy a poner una pequeña pausa aquí, porque establece claramente, esta es la voluntad de Dios. Repito nuevamente, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es, actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Y aquí pudiéramos sacar toda una enseñanza, pero bueno, no es el objetivo. El objetivo es darnos cuenta que si somos personas libres, ¿qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice Pedro? Que debemos de practicar el bien. ¿Qué nos dice Pedro? Que debemos de vivir realmente como personas que son siervos o soldados de Dios. Y note esto. Y en esto voy a decirlo de esta manera. Y en esto conoceremos que realmente somos nacidos de nuevo, en que amamos a los hermanos, tememos a Dios y respetamos la autoridad. Quiero decirlo de esta manera. La Biblia nos exhorta a honrar, más no a idolatrar a las personas que tienen una posición de autoridad. Y tienen que tener mucho cuidado con eso. Especialmente en la iglesia. Tienen que tener mucho cuidado. Todo el que está en el púlpito no es más que un ser humano como usted, como yo, hermano en Cristo, con cierta autoridad, sí, pero que tiene una responsabilidad de llevar a los hermanos a que se amen, a que teman a Dios y a que respeten la autoridad del Rey. ¿Cuál autoridad del Rey? La celestial y las autoridades que tenemos humanas. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de sujetarnos a la ley siempre y cuando esta ley, estas personas no contradigan a Dios. Yo no sé si te hago ahorita el reto, ¿qué persona tú pensarías que sería el mejor ejemplo para esto? De respeto de la autoridad. Obviamente yo sé que la respuesta es Cristo en esta tierra, ¿verdad? Pero yo te invito a pensar en José, el hijo de Jacob. Y estamos hablando de estar bajo ¿qué? Bajo la autoridad. No pierdes el punto ese. Sujeto a la autoridad. Por lo que estamos viviendo en este momento, muchos han demostrado que no son cristianos, ¿verdad? Porque no se han sujetado a la autoridad y a lo que ha venido de parte de Dios. Yo quiero que reflexiones entonces conmigo. Cuando José fue vendido a Egipto, primeramente se tuvo que sujetar a la autoridad de Potifar como esclavo. Ahora tú me puedes decir, ¿José tenía alguna culpa? No. ¿Solamente estaba pagando la envidia de sus hermanos?
y se convirtió en esclavo, pero eso permitió que él no perdiera la vida. Entonces Dios actuó salvándole la vida, llevándolo como esclavo, en donde José nos enseña que Potifar fue respetado por parte de él e incluso trabajó para él, y dice que como Jehová estaba con él, prosperó todo lo que hizo en su casa. Ahora, ¿cómo estaba trabajando? Repítalo conmigo, como esclavo. Mis hermanos, aplíquelo usted inmediatamente. Muchos de nosotros estamos ahorita como esclavos, sirviéndole a Dios, pero con amor. Como nuevo jefe de la tortillera. Ese es el que estamos sirviendo. Siga pensando, después de que la mujer, vamos a decir, hizo el drama y lo acusó, usted sabe que José tuvo que ir a la cárcel. Y ahora voy a decirle, ahora era que José ahora era un preso. Y como preso sirvió al jefe de carceleros. ¿Te estás dando cuenta de la transición? Primero era el hijo favorito de Jacob, se convirtió en el esclavo y ahora se convierte en el preso. Mas dice la Biblia que aún en la prisión, José sirvió al jefe de carcelero al grado que el jefe de carcelero le dejó que hiciera todo y administrara la cárcel, y dice que Jehová estaba con él. Acto seguido, ustedes saben que tuvo un sueño, y 2 años después de que interpretaron los sueños del panadero y del copero, que los interpretó obviamente, tuvo una reunión con el faraón. La sorpresa es que Dios le tenía que ahora iba a servir al faraón, pero como gobernador. Voy otra vez a recapitular. Era el hijo preferido, sirvió como esclavo. Sí, porque cuando fue a buscar a los hermanos, si se acuerdan ustedes, José iba bajo la orden de Jacob, ¿cierto o no? Sirvió como esclavo, sirvió como preso, y ahora resulta que va a servir como gobernador. Usted se está dando cuenta que José nunca renegó de la autoridad y nunca se fue en contra de la autoridad que le fue puesta de parte de Dios. Por último, José se vuelve a sujetar a la voluntad de su padre al cumplirle la promesa de llevarlo al lugar de la Amapela en donde estaba enterrado Abraham y Isaac. Pero ¿cómo lo hace? Pide permiso al faraón y le dice, he hecho la promesa de llevar a mi padre. Permíteme, por favor, cumplirla. ¿Qué le dijo el faraón? Ve y cumple la promesa y regresa. Quiero que reflexionemos juntos. Que sirvió como príncipe, hijo preferido, sirvió como esclavo, sirvió como preso, sirvió como gobernador y sirvió para cumplir las promesas de su padre. ¿Cuántas veces usted ve a José renegando de la autoridad? Esto es muy importante para un hijo de Dios. Yo sé que están guardando un gran silencio en este momento porque como hijos de Dios, lo primero que reclamamos es que tenemos que tener derecho. Tenemos el derecho de. Mis hermanos, como hijos de Dios decimos, esto es injusto. Como hijos de Dios decimos, hay otras maneras de resolverlo. Como hijos de Dios, nos oponemos abiertamente a las autoridades. Como hijos de Dios, peleamos con las autoridades. Como hijos de Dios, comentamos en contra de las autoridades. Déjame decirte que si verdaderamente somos de hijos de Dios,
sometemos nuestra voluntad independientemente a la voluntad de Dios, porque Él es el que ha puesto las autoridades y Él es el que realmente sabe lo que conviene a nosotros en este momento de nuestra vida. Esto revela nuestro corazón, mis hermanos. Esto revela nuestra posición ante Dios. Revela nuestra necesidad ante Dios de buscarle cada día y agradecerle. Una exhortación fuerte, mis hermanos. Esto nos puede poner, cuando estamos peleando con una autoridad, en realmente saber en qué nivel amamos a Dios y sabemos que Dios está teniendo control sobre todo. Así que, mis hermanos, piense en esto claramente. Con todo este ejemplo que les estoy diciendo de José y el ejemplo que estamos viviendo en este momento, esto nos enseña que no importa el nivel o la situación que estamos viviendo, nuestra libertad cristiana tiene su ejecución completa cuando ejercemos el profundo respeto a las leyes de Dios de manera voluntaria. Ahí es donde somos libres. Y cuando nos sometemos a las autoridades que Él ha establecido, ahí es cuando demostramos que realmente somos libres. Peleando en contra de la autoridad, nos encontramos peleando en contra de Dios. Como vuelvo a repetirte, la libertad bíblica es un acto valiente para ejercitar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para ejecutar la voluntad de Dios en nuestro modo de actuar todos los días y para servirle a Él con todos los propósitos que pueden ser para edificarnos a nosotros independientemente de las autoridades terrenales, porque sabemos que las autoridades terrenales también son eliminadas, cambiadas, rechazadas y, ¿por qué no?, destruidas si Dios así lo decide. Es importante saber entonces que tenemos libertad cuando aceptamos la autoridad que Él ha puesto y nos sometemos no a la autoridad, sino a la voluntad de Dios. 4, o el cuarto. Andamos en libertad cuando evitamos ser tropiezo a los demás. Mis hermanos, este es uno de los actos voluntarios más fuertes que tenemos. Toca a nosotros restringir nuestra libertad voluntariamente si queremos ejercitarla y que nuestra conciencia y nuestros actos no perjudiquen la vida espiritual de otros. En 1 Corintios 10, versículos 32 al 33, en la Nueva Versión Internacional, creo que esto no va a estar en sus notas, pero bueno, si no está, pueden ustedes de todas maneras buscarlo. 1 Corintios 10, versículo 32 y 33, Nueva Versión Internacional. No quería poner este versículo porque luego dicen, es que pones mucha Biblia, ¿verdad? Pero el fundamento central de nosotros es la Biblia. Lo que habla a nuestra vida es la Biblia, es la palabra de Dios, así que creo que todo esto nos nutre, ¿verdad? Entonces creo que lo vamos a poner, ¿de acuerdo? 1 Corintios 10, versículos 32 y 33 dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los demás, para que sean salvos. Basta con pensar un poquito en nuestro Señor y Salvador Jesús cuando estuvo en esta tierra. Y usted puede encontrar, recuerdo, las referencias en Mateo 18, por ahí del versículo 6 al 9, o quizás un poquito de diferencia, donde Jesús nos dice que no debemos de hacer tropezar a los más pequeños. Y Jesús nos dice, no me agrada. Y de hecho habla de un castigo, ¿sí lo recuerdan? Aquel que haga tropezar a estos más pequeños, es mejor que se ponga una cuerda, se ate una piedra de molino y se eche al agua.
Ok, aquí podremos poner pip, 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 alerta roja, pip, 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 alerta roja. O sea, no es que sepas que eres muy sabio, ¿verdad? No que eres muy grande, no que tienes mucha conciencia, no que tienes mucha relación con Dios. Yo aquí quiero recordar también a Moisés, cuando le fue dicho, ve, sube al Moret, háblale a la roca, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés cuando se sentó desesperado y le vino toda la presión de 600,000 personas gritándole? Yo la verdad no puedo entender todavía esa motivación, pero si el hombre más humilde y manso del mundo no pudo con eso, imagínense yo, ¿no? Yo creo que ni siquiera me hubiera acercado a la roca y les hubiera dicho, muéranse de sed, ¿no? Más rápido, no se crean, no sé qué hubiera hecho yo. Espero nunca haber tenido o tener esa situación. Pero lo importante es que Moisés llegó y le pegó 2 varazos, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, al agua, y el agua, a la piedra, y la piedra secó el agua. ¿Por qué decimos esto? Que hacemos caer, porque por mucho tiempo la gente pensó que la que tenía el poder era la vara de Moisés. Esto es hacer caer a los más pequeños, mis hermanos. Hace rato estaba viendo una iglesia, no voy a decir la denominación, y en esta iglesia estaban los hermanos orando fuertemente, y una señora agarró una planta, cortó la flor y empezó a darles a ramalazos a cada uno de ellos. Y yo me quedé pensando, si alguno de ellos en ese momento recibe un milagro, lo que usted quiera, va a pensar que el ramalazo le funcionó. ¿Y esto qué es más que hechicería? No serviría para decir, mira, vete con una bruja que te agarre un montón de ruda, te lo empieza a estampar, no sé con qué más va. Una vez estaba yo en la tienda, una señora llegó con unas varas de pirul. Yo no conocía el pirul, ahí lo conocí, que porque con eso se puede salvar o sanar las enfermedades. Entonces yo le dije, pues usted se empiece a pegar, ¿no? Pues ¿para qué quiere? Si esto sana, ¿para qué quiere a otros? Desafortunadamente, cuando nosotros hacemos este tipo de actos, podemos desviar la conciencia del más pequeño. Y podemos desviarlo de poner la atención en Dios, de poner la atención en Cristo. Mis hermanos, hay muchas prácticas en la iglesia que ahora hacen que se desvíe totalmente la atención de la guía del Espíritu Santo y de los milagros divinos, porque usamos cosas que yo le voy a llamar fetiches. Queremos llamar la atención para que la gente crea que hay poder en esta iglesia, llenándonos la mano de polvo de oro. Hermanos, fetiche. Estamos rompiéndole la cabeza, la conciencia y la fe al más pequeño. Y pudiera seguir quizás toda la noche diciéndote cómo ministros, que muchos de ellos yo voy a decir falsos ministros, y otro día decir hermanos desviados de la fe, están haciendo tropezar a los más pequeños. ¿Queremos una comunidad saludable? ¿Queremos tener una fe saludable, mis hermanos? Necesitamos tener claro cuál es el conocimiento que nosotros tenemos de parte de Dios. Vea lo que dice Romano 14, versículo 13. Así que en Reina Valera 60, por los que les gustan las versiones, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En el capítulo 14 del libro de Romanos observamos una gran cantidad de recomendaciones que hacen para evitar lastimar la fe de los débiles y estas condiciones de personas que son demasiado inmaduras o personas que todavía están creciendo en el evangelio y que están demasiado criticonas, ¿no? Porque pasa, ¿verdad? O que tienen mucha hambre de aprender y que se creen todo. Entonces el apóstol Pablo nos dice en el contexto de la comida, por favor, si comen, déjenlos que coman y no los juzguen. Y si no comen, pues déjenlos que no coman, pero no juzguen. Tenemos que ejercer entonces la libertad cristiana para tener un alto nivel de responsabilidad y valentía para que Dios nos ayude a dar dirección a los otros, especialmente a los más pequeños.
Te doy este ejemplo rápido. En una fábrica entró un ingeniero joven que acababa de recibirse. Al empezar a trabajar se dio cuenta que las máquinas eran extremadamente viejas y que muchas de las instrucciones que él tenía en su formación no estaban conforme a esas máquinas. De tal manera que empezó a quebrar su cabeza y a empezar a buscar por medio del internet, etcétera, en sus libros, cuáles serían las soluciones que podría tener estas máquinas. El mecánico, que tenía más de 20 años trabajando con ellas, observó su angustia. Obviamente este mecánico es cristiano. Ante la incapacidad de la persona y vio que no podía dar ninguna solución y vio la desesperación que tenía esta persona, le habló y le dijo: quizás el problema tiene solución si cambias estas piezas y reinicias la máquina. El ingeniero no duró un momento de que la solución que le estaba dando el mecánico era la correcta. Cambiaron las piezas, reiniciaron la máquina y volvió a trabajar. Quiero que usted se ponga a pensar un momento en esta situación, como el mecánico, sabiendo que estaba en sus manos incluso el trabajo del ingeniero, se sometió. No solamente se sometió, sino que vio el bienestar de los demás. Si la máquina no sigue trabajando, los demás no ganan. Pero además tuvo compasión y misericordia del más débil y le enseñó cómo se reparaba la máquina. Ahora, quiero que me sigas con mucho cuidado. Usted puede darse cuenta que el mecánico tenía un poder y que lo ejerció a la manera de ¿quién? De Dios. Usted puede darse cuenta que todos vamos a tener especialidades, que todos vamos a tener fortaleza y que todos podemos ayudar a soluciones de los demás. Pero si usted se da cuenta y va al mundo, la mayoría del tiempo es envidia, ¿verdad? La mayoría del tiempo es competencia. La mayoría del tiempo es que me nombren a mí. No, mis hermanos. Si nosotros somos cristianos reales, estamos invitados ¿a qué? A ayudar al más débil. Lo voy a decir de una manera menos cruel. Pero si tú tienes una lámpara de alto poder y vas a caminar en la oscuridad y otros vienen contigo, tú tienes la opción de prender la lámpara para que todos vean el piso y puedan caminar ahí, o tienes la opción de voltearte, ponerle la lámpara en la cara para que todos se puedan cegar y caminar donde tú ya viste. ¿Qué quieres hacer? Porque si tú cegas a los demás, no los vas a dejar avanzar. Pero si tú pones la lámpara para que los demás caminen, los demás van a caminar al lado de ti porque saben que llevas también luz. Tienes poder, mis hermanos, sí lo sabías cuando tienes conocimiento. Por eso la Biblia dice que al que más sabe, más se le ¿qué? Demanda. Y eso debemos de tenerlo en nuestro corazón. Por eso a Moisés no le fue permitido que diera varazos, ¿verdad? Porque lo que era honrar la palabra de Dios. Lo que ocupamos para que los demás salgan adelante es que crean fielmente en la palabra de Dios. Mis hermanos, en esto es lo que tenemos que ser, pero analíticos y prudentes, y esto es bien difícil. Usted tiene conocimiento, usted tiene el poder. Usted tiene las herramientas, usted tiene el poder. Cuando éramos niños, el que tenía el poder era el dueño del balón. Si nos quitaba el balón, ya no podíamos seguir jugando. La mayoría del tiempo hasta lo dejábamos meter goles para que se sintiera contento y poder seguir jugando, porque era conveniente. No era lo importante ganar, sino lo importante era seguir jugando. Pero cuando se enojaba el dueño del balón, se nos acababa el juego, mis hermanos. Cuando usted es el dueño del balón, usted quiere que los demás también jueguen si su corazón es verdaderamente transformado por la misericordia de Dios. Porque usted quiere beneficio para los demás, porque también a usted le beneficia. Considera entonces, mis hermanos, que todas las acciones permitidas pueden ser legales. Es más, usted puede decir que hay algo que es injusto,
usted puede decir que hay algo incorrecto, pero si esto no afecta a nuestro andar en Cristo, podemos tener la sabiduría de callar para buscar la forma de cómo guiar a la persona para que la persona pueda reencontrar su camino. Si esto afecta su estancia de Cristo, de la persona que está desviándose, hay que hacer una exhortación ¿cómo? Con amor y misericordia. Yo se los he dicho muchas veces y es una de mis frases favoritas. La responsabilidad fundamental de nosotros es ser piedra de pase y no ser tropiezo para todos los hermanos o hermanas en la fe, en cualquier ámbito, laboral, social, estudiantil, donde usted quiera, y mucho menos en la iglesia. ¿Te digo algo y no te molestas? Usted puede tener la razón, pero por causa de los débiles asumimos la responsabilidad de no debatir para mantenernos ¿en qué? En la unidad del cuerpo de Cristo, y es una forma de ayudarles a no tropezar. Cuando nosotros podemos dar una opinión que les ayude a enderezar el camino. Entonces, poquita información puede servir para que una persona cambie su visión sin tener que debatir, pero pueda otra vez regresar al camino correcto de Cristo. Vamos al quinto. Andamos en libertad para servir por amor. Andamos en libertad para servir por amor. Y usted ya lo sabe esto, ¿verdad? Nuestra libertad, mis hermanos, es para que usted y yo tengamos una licencia para servir libremente a Dios, los siervos de Dios y al prójimo. Gálatas 5, versículo 13, la Nueva Traducción Viviente, dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Usted y yo, como cristianos, tenemos la obligación, por la guía del Espíritu Santo, por la guía de la palabra y por servir a nuestro amo, de alejarnos de nuestros deseos egoístas, del pecado y del libertinaje. Mis hermanos, nunca debemos de olvidar que cada acción que hacemos, positiva o negativa, va a tener una reacción. Yo siempre se los digo así, lo voy a repetir. Tus acciones o te pagan o te cobran. Pero si nosotros realmente somos verdaderos cristianos en ayuda de la comunidad, en ayuda al prójimo, sabemos que debemos de poner siempre nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras actitudes al servicio de ¿quién, mis hermanos? De los demás. ¿Y esto por qué? Porque esto es como Jesús anduvo, sirviendo ¿a quién? A los demás. El ejemplo de Cristo lo tenemos en Marco 10, versículo 45. Y dice en Reina Valera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero lo más importante de esto es el servicio, mis hermanos. Es el servicio. Martín Lutero dijo: el cristiano es el señor más libre de todos y no es súbdito de nadie. El cristiano es el siervo más obediente de todos y es súbdito de todos. Así que reflexiónelo usted. Como hemos hablado mucho del amor, yo solamente me voy a concretar entonces con pequeños principios con respecto del uso del amor en la vida cristiana. Y el primero es: si realmente somos libres para amar, aceptamos el ejemplo de Jesucristo que nos ha dejado. El segundo es, de manera paradójica, si somos libres para amar, tenemos libertad para elegir ser sumisos, humildes, mansos y servir al Señor y servir a los demás.
Mis hermanos, tenemos libertad para amar, para tener simpatía y ganar espacio de ayuda y libertad para los otros. Muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos, pero olvidamos que hay otros que están también listos para ser rescatados. Mis hermanos, el cristiano vive en libertad y en amor cuando sabe que ha sido liberado de la sentencia del pecado, de la ley, del legalismo y especialmente de los ritos. Y esto ayuda a que no lleves a ritos a los demás. Y no quiero hablar más de esto, pero cuidado, mis hermanos, con que te empieces a poner kipá, te pongas a poner tu rebocito, etcétera, etcétera, porque no estamos siendo llamados a ser judíos. Estamos siendo llamados a ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Y a libertad nos ha llamado el Señor. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no llegar a tradiciones. Por favor. Si de veras amamos a los demás, no les damos cargas religiosas. Mis hermanos, si amamos a los demás, trabajamos fuerte en el camino, la verdad, que es en Cristo Jesús, para que se salven y tengan un lugar en los cielos. ¿Andamos como Jesús anduvo? Si tú y yo somos siervos y de veras tú sientes fielmente las palabras de Jesús en tu corazón y realmente tú sientes agradecimiento de lo que Jesús ha hecho en tu corazón, mis hermanos, nosotros somos fieles al único amo que tenemos, que es Cristo Jesús. Esta decisión es muy importante porque el ser servidor, mis hermanos, se ha significado que tú asumas la responsabilidad de estar sometido a Cristo, quien es tu verdadero amo. Que tienes la responsabilidad en amor de servir a Cristo para llevar el evangelio. Que tienes la responsabilidad en amor de educarlos y discipularlos, que tienes la responsabilidad en amor de bautizarlos, que tienes la responsabilidad en amor de enviarlos a que también ayuden a otros a conocer a Cristo, y que tienes la responsabilidad en amor de darles la palabra de que Cristo siempre estará con usted y conmigo haciendo el trabajo mano a mano, hombro a hombro, todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Usted es siervo? Sirva. ¿Usted es siervo? Yo escucho muchas veces en las iglesias porque he llegado y me dicen, hey, siervo de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo lo sabes? ¿Me has estado viendo que he hecho todo lo que acabo de mencionar? Especialmente en amor, sentarme y tener paciencia hasta que una persona empiece a cambiar en su corazón su actitud y darse cuenta que existe un mundo mejor. Y ese mundo mejor no es el del pecado, no es el del chanclas, no es el de este mundo, no es la vanagloria de esta vida, sino es que Cristo Jesús en tu vida y en la mía. Si de veras tenemos amor en nuestro servicio, mis hermanos, independientemente de los costalazos, independientemente de las críticas, independientemente de las cosas malas que ves alrededor de tuyo, del desprecio, recuerda que siempre hay alguien que te ama y que no te va a dejar solo, que estará contigo hasta el final de los días, y ese se llama Cristo Jesús. Que no nos importe lo personal, que nos importe la relación o relaciones que podemos generar en Cristo con los hermanos para que conozcan al Dios verdadero. Porque así lo dijo Jesús, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Y tenemos algo más importante, que en su gracia Jesucristo pidió un asesor, un abogado, que intercediera por nosotros y que nos guiara en esta tierra que se llama Espíritu Santo de Dios.
Así que llego a estas pequeñas conclusiones después de todo lo que hemos hablado. La libertad no consiste en hacer lo que yo quiera, sin límites, sino vivir bajo la dirección y responsabilidad de Dios, quien es mi nuevo amo. Andar en libertad implica aceptar la redención que Jesucristo me da y que nos libera de la esclavitud del pecado y nos invita a vivir como ciudadanos del reino celestial. Andar en libertad también supone que refleja mi verdadera obediencia cuando respeto la autoridad de manera responsable, no siendo obstáculo de la fe para los demás, y sí viviendo en amor al prójimo, enseñándole a los demás que la autoridad que Dios da, esa es la que tenemos que respetar. La autoridad no es para que satisfaga mis deseos, mis necesidades y mis puntos de vista, sino para que haga el plan perfecto de Dios. Usted y yo tenemos que asumir, mis hermanos, que la libertad en Cristo es una invitación valiente a vivir para Dios y para los demás. Vuelvo a repetir, una invitación valiente para vivir para Dios y para los demás. Implica una vida en la que vamos a adoptar el servicio, el respeto y el amor y la coherencia del Evangelio y del testimonio de Cristo en nuestra vida. Déjame hacerte este llamado, mi hermano. Que cada acción, cada palabra, cada decisión que tú tomes el día de hoy esté guiada por Jesús y el Espíritu Santo, quien dio su vida para el rescate de nosotros, quien dio el servicio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Espero, mis hermanos, que el día de hoy la libertad realmente se traduzca en un servicio desinteresado, reflejando la gracia y la verdad del Evangelio en nuestra vida cotidiana, pero especialmente fortaleciendo nuestros corazones en Cristo Jesús en cada acción que tengamos. Así que, mis hermanos, si de veras tienes libertad, eres libre con responsabilidad como ciudadano en el cielo. Y eso es ser un acto valiente ante todo o todas las cosas que van a venir en contra en tu vida como cristiano. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Amadísimo Señor, disponemos